Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Muy agradecida porque estén con nosotros el día de hoy. Muchísimas gracias a todos aquellos que nos están mandando saluditos aquí por el chat. Muchas gracias, muchas gracias a todos. Profe Nazario, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches a todos, de verdad. Y vamos a empezar el día de hoy con un tema súper solicitado aquí al doctor Arturo, al cual yo agradezco muchísimo que esté con nosotros presente el día de hoy. Creo que sus enseñanzas han sido fantásticas, nos ha dejado muy buen sabor de boca, yo creo. Bueno, pues lo voy a presentar sin más ni más. Pues el doctor Arturo Jiménez Cesati es egresado de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla en el año 2000. Él ha hecho ejercicio de la medicina privada a partir de entonces y en el 2008 también ha sido director del Centro Especializado de Atención Primaria para la Salud en Acatzingo, en el Estado de México. Perdón, es Ecatzingo, en el Estado de México. En el 2014 hace la residencia en medicina familiar y se encuentra en el Hospital General de Zona 11 y en la Unidad Médico Familiar 66 IMSS de Jalapa, Veracruz. Él es perito en diagnóstico de síndrome metabólico en agosto y noviembre del 2017 y actualmente, por supuesto, que esa gran consulta privada que tiene externa. Entonces, pues yo le mando un gran abrazo, doctor Arturo Jiménez. Muchísimas gracias por aceptar la invitación y dejamos los micrófonos con usted. Muchísimas gracias. Gracias, doctora, por la presentación. Ahorita iniciamos, vamos a compartir pantalla. Ok, buenas noches, espero que se escuche bien. Se ve y se escucha perfecto, doctor. Ok, muchas gracias. Pues bueno, elegimos este tema por la controversia que nos apremia a todos, vaya. Y pues ahora sí, si se dan cuenta aquí, pusimos los cereales que hay en nuestra cocina mexicana y, ¿por qué no decirlo?, también en nuestra cocina americana, digámoslo así. Si hay algún europeo, pues bueno, también yo sé que ellos lo tienen y pues nada menos y nada más que la cocina poblana, en memoria de mi abuela paterna que fue tan buena cocinera, pues ¿por qué no hacer un tanto remembranza? Si se dan cuenta, aquí tenemos el ajonjolín, aquí tenemos garbanzo, alberjones, alubias, frijoles negros y así demás semillas, vaya, así como para hacer una rica combinación. Por eso quise llamarla ¿Cómo estamos comiendo? Ahora sí, ahorita continuamos. Bueno, pues los carbohidratos, ya entrando en materia, los carbohidratos están distribuidos ampliamente en vegetales y animales, en los cuales tiene participación estructural y metabólica. Entonces, si nos damos cuenta, por este lado, por el lado derecho, vemos semillas, sí, vemos cereales, pero por este lado vemos frutas. Entonces, ese es el gran y el enorme grupo de carbohidratos. Sí, los vegetales, la glucosa la sintetizan mediante la fotosíntesis a partir de dióxido de carbono y agua. Se almacenan como almidón o se convierten en la celulosa de la estructura de soporte vegetal. Esta celulosa es lo que hace que, por ejemplo, el tallo de alguna planta no se doble, pero miren de momento qué delicia es, pues aquí un kiwi, una naranja, las uvas, manzanas, pero si se dan cuenta, aquí aparece una lechuga, y ahorita vamos para acá, de este lado un chile morrón. Nosotros sí, aunque el término es así muy grotesco, pero los animales tenemos capacidad de sintetizar algunos carbohidratos a partir de las grasas y de las proteínas, pero el volumen de los carbohidratos en la mayor cantidad los vamos a obtener de los vegetales. Entonces, oh sorpresa, sí estemos atentos. ¿Por qué? Porque decimos, entonces un brócoli me va a dar azúcar. Entonces, este jengibre también me va a dar azúcar.
si este brócoli, salvo a una paciente que sí ya tiene un buen rato que no la he vuelto a ver, me dice, y ella me presumió y sí me quedé admirado con 11 años de edad, dice, no doctor, yo voy al terreno que está atrás de mi casa y me como mis 2 brócolis diarios como si fueran una manzana y están bien dulces. Y yo digo, órale, digo, no, pues nada que ver con los que yo compro en el mercado. Ahora, el azúcar, glucosa, constituye el carbohidrato más importante. Siempre, siempre, no hay de otra. La glucosa se convierte a otros carbohidratos que desempeñan funciones. Glucógeno, que es para el almacenamiento, la principal fuente de glucógeno es el hígado. La ribosa para los ácidos nucleicos. El DNA, por eso su nombre lo dice, ácido desoxirribonucleico. Tiene una ribosa, que es un azúcar. El RNA o el ácido ribonucleico, ese también pasa a tener una ribosa. La diferencia entre el desoxi a la ribosa es la pérdida de un hidrógeno. La galactosa, esta galactosa se convierte en la lactosa de la leche. Y ciertos lípidos complejos, sí. La combinación con las proteínas que se va a convertir en glucoproteínas y proteoglucanos. Glucoproteínas que unas de ellas, por ejemplo, son los señalizadores externos de las inmunoglobulinas, es una de ellas. Ciertos receptores enzimáticos, sí, es combinación de proteína con glucosa. Por ejemplo, aquí es ácido hialurónico, que es el de los cartílagos, también hasta cierto punto es una combinación de proteína con glucosa. Entonces, eso es lo que le da sostén a nuestros cartílagos y es lo que hace que tengan una adecuada consistencia. Aquí esta figura sí quise mostrárselas tal cual del libro. ¿Por qué? Porque aquí tenemos nuestra dieta. Sí, el carbohidrato que comemos y la proteína que comemos, o que en su momento debería de ir complementada. Y sobre todo el otro que no aparece aquí, pero sí se los hago mención, son esos lípidos. Legalmente la dieta debe de ser rica en nutrientes o rica en variantes. No debemos de ser exclusivos que, ay, entonces soy 100% vegetariano. Ajá, me quedo con el carbohidrato. Y entonces la proteína, ¿dónde queda? Y entonces la grasa, ¿dónde queda? Aquí tenemos nuestro intestino delgado, sí. Ese carbohidrato se desdobla a glucosa, esa proteína se desdobla a aminoácidos. A partir de las enzimas que sí, hablando de carbohidratos, pues desde la amilasa salival que empieza a hacer los desdobles desde la boca, y ya como tal la amilasa pancreática que se libera para duodeno. Así tenemos con las proteínas, por ejemplo, esas enzimas que se van a encargar de desdoblar también esa carne para aminoácidos. Y ya de aquí, pues a través de la circulación porta, nos las lleva gentilmente a nuestro hígado. Sí, tenemos glucosa y por lo tanto tenemos aminoácidos. La glucosa tiene la particularidad, en el hígado es el único o el principal lugar, por eso el hígado se le llama nuestro laboratorio. Esta glucosa se va a encargar de que tantito se puede convertir en aminoácidos o tantito los aminoácidos se pueden convertir en glucosa. Y si nos sobra glucosa, el hígado gentilmente nos las guarda en glucógeno. Entonces, del metabolismo de la glucosa dentro del hígado, así ya específico en la mitocondria del hepatocito, lo que ya sabemos o lo que ya hemos venido tratando más adelante como nuestro principal sustrato para que produzcamos energía y en consecuencia liberemos dióxido de carbono. Entonces, sí, y también de estos mismos aminoácidos, el hígado se encargue de producir proteínas y esas proteínas
pues en su momento salgan al exterior para la economía como tal del cuerpo. Sí, pero también de este mismo aminoácido, oh sorpresa, uno de los productos de degradación viene a ser el ciclo de la urea. Por eso a veces uno gentilmente, o ahí está uno, quizás hasta cierto punto como médico impertinente, de pedirles esa química sanguínea de 4 elementos. ¿Por qué? Porque esto es un metabolismo o esto es un catabolismo constante y la urea forzosamente tiene que ser eliminada por la orina. Pero, oh, sorpresa, no pensemos que, ay, entonces ya ven por qué no debemos de comer carne, como gentilmente lo dicen coloquialmente 9 de cada 10 del área de la salud. No, el riñón en su momento, todo lo que Dios nos dio es para que esté funcionando al 100%. Cuando ya empiezan a haber deficiencias, pues, oh sorpresa, nada más estamos alterando una vía o contribuyendo, entre comillas, a una vía para que esos azuados no se eleven y por lo tanto ese paciente de insuficiencia renal crónica pues no se ponga más verde que Jul y no entre en un cuadro urémico, que le llamamos cuando se ponen todos verdes, por eso le menciono a Jul, y que estén con ese vómito y ese vómito. Entonces, ese por ese lado. Por el otro lado, el hígado mismo. Si el hígado, ya tenemos un hígado graso, ese hígado graso, pues lógico que esta serie de reacciones químicas ya no las va a hacer al 100%. Entonces entendamos, no es la glucosa la mala de la película, no. Es que hasta cierto punto, ¿cómo está nuestro 1,250 gramos de hepatocitos y cómo están nuestros 2 millones de nefronas de los 2 riñones? Eso es lo que deberíamos de cuestionarnos. Y, oh sorpresa, ya haciendo alarde y con este esquema, que hagamos conciencia. Todas estas reacciones bioquímicas empiezan a disminuir casualmente al filo de los 20 años de edad. ¿Por qué? Porque nuestros antioxidantes endógenos que viven dentro de nuestra mitocondria dejan de funcionar o empiezan a ser subutilizados, o ese funcionamiento ya no es al 100%, ya va siendo cada vez menos y cada vez menos. Entonces, ese es el punto del por qué, bendita nanobiotecnología, gracias a Dios que estamos en esto y que lo conocemos como tal, y más adelante les hago comentario, es que simplemente esa mitocondria del hepatocito esté funcionando al 100%, esa mitocondria de la nefrona también esté funcionando al 100%, y en consecuencia, pues simplemente, como dice un centro comercial, no te quedes sin disfrutar los placeres de la carne. O sea, aquí ese es el verdadero meollo de cómo se encuentra nuestro hígado, no cómo es que ya dejé de tener tal enzima. No, la verdad es eso, que simplemente dejamos de funcionar al 100%. Si se dan cuenta de aquí, se nos escapa un aminoácido, sí, para que este aminoácido en músculo produzca estas células de miocito, de músculo estriado, y a su vez el principal aminoácido, que es la alanina, y a la vez esta alanina contribuye a más aminoácidos, pero ahí tengamos como tal el procesamiento de que ese músculo estriado esté joven, esté vigoroso, esté abundante, y que en pocas palabras tengamos músculo. Ahora, sí es cierto, el punto de quiebra también viene a ser que la glucosa en su momento se convierte en lactato, una de las vías alternas del metabolismo de la glucosa, y que la glucosa en músculo no se encuentra como tal como glucosa. Luego por aquí entra glucosa, se convierte en un fosfato para producir glucógeno, y si vamos a degradar ese glucógeno, terminemos o se convierta a glucógeno, saquemos un dióxido de carbono, y la misma glucosa la pueda utilizar, si se dan cuenta, el eritrocito. Aquí les hago otro paréntesis. El eritrocito come glucosa,
El eritrocito, hasta donde se sabía, supuestamente el eritrocito no tenía núcleo. Pero, oh sorpresa, ahorita estudiando estos libros de medicina mitocondrial, gracias a Dios, pues viene uno a descubrir que el eritrocito, aparte de acarrear glucosa, también metaboliza glucosa. Entonces, para que se den una idea, es parte del tema, no es totalmente el tema, pero este eritrocito, a la vez que acarrea azúcar, también él va a usar azúcar como combustible. Entonces, producto de esa degradación de glucosa, nos va a producir lactato. ¿Qué es la importancia de este eritrocito? Que este eritrocito, aparte de transportar esa glucosa y de producir ese lactato, es que se dice que así como tenemos 2 kilos de microbiota en intestino delgado, también nuestros 5 millones de eritrocitos, si los pesáramos, es igual a 2 kilos como tal de eritrocitos. Entonces, digámoslo así, que por eso meramente la microbiota bacteriana de intestino delgado se considera un órgano, como también los eritrocitos, ¿por qué no se consideraría como tal como un órgano? Ahora, si nos ponemos un tanto estrictos, este lactato, ¿qué contribuiría? Contribuiría a la acidez del cuerpo, y ustedes saben que mientras más ácidos estemos, pues invitamos a las enfermedades y en su momento invitamos, pues, ¿por qué no? A medida que estemos más ácidos, pues nos volvimos diabéticos o nos volvimos con algún cáncer. Pero si son observadores, este mismo lactato o esta degradación de la glucosa que a veces decimos, es que se embaró el que hizo ejercicio porque no calentó, porque se pasó de hacer ejercicio. No, en su momento es parte del mismo metabolismo que la glucosa, todo el cuerpo come glucosa, pero entonces también de la degradación de esta glucosa vamos a producir este lactato. Pero si se dan cuenta, si tenemos un hígado joven y hermoso de 17 años de edad, pues la glucosa se va a encargar el hígado, perdón, se va a encargar de desdoblar el lactato a glucosa y una vez más vamos a utilizar la glucosa. Entonces, espero que no se hayan perdido. Esta es la mera esencia del por qué. No es que la enfermedad sea, es que la abuelita fue diabética, es que fíjense que mi abuelo paterno le dio cáncer de próstata, entonces yo ya desfilé. No. Aquí es cómo están funcionando nuestros órganos. Entonces espero que me haya yo dado a entender, pero dense cuenta la maravilla. No es lo que como, ni qué tanto como, sino que llega el momento en que nuestros maestros limpios simplemente dejan de funcionar. Ahora, aquí un poquito de emoción. Simplemente para que se les quede más fácil, 1 gramo de carbohidrato les va a dar 4 kilocalorías, 1 gramo de proteína les va a dar 4 kilocalorías y 1 gramo de grasa les va a dar 9 kilocalorías. Y el alcohol, pues miren que en su momento pues se queda entre la grasa y entre el carbohidrato. Nos regresamos aquí. El glucógeno se me estaba pasando, ¿por qué? El glucógeno es uno de los principales colchones que mientras el hígado esté funcionando como Dios manda, si tomamos alcohol, este alcohol se degrada por la deshidrogenasa láctica, pero quien interviene mucho, o digámoslo así, quien paga la cuenta es el glucógeno. Entonces, por eso es la importancia del glucógeno. Decía un cirujano, amigo mío, 10 años más grande que yo, es que por eso, para que no se te suba la borrachera, estar come y come. Ya luego gentilmente decía, es que también es para darle consistencia al vómito. No, aquí la pregunta, volvemos a lo mismo.
¿Por qué hay gente que toma y toma y, digámoslo así, no se le sube el alcohol? Porque si se dan cuenta de dónde va a ser el metabolismo si ya tiene un hígado graso, de un hígado graso pasa a una hepatitis grasa, de una hepatitis grasa pasa a una insuficiencia hepática y de ahí a una cirrosis hepática, ¿sale? Y que también quede claro, no precisamente nomás por alcohol, sino porque simplemente ya no se puede hacer el metabolismo de la glucosa, así de simple. No tanto con la urea que al final, pobre paciente, lo matamos de hambre. Imagínense yo que soy carnívoro de corazón, ay, es que ya no comas carne. No, 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 por eso precisamente dicen, aquí está el libro de bioquímica, como justo juez. Entonces, miren, simplemente les quise dar a saber cuánto da un gramo de grasa, da más kilocalorías. Si se dan cuenta, es quien consume más oxígeno, es quien produce más dióxido de carbono y de energía, todos quedan por igual, hasta el alcohol nos da energía, aunque sea difícil de creer, ¿vale? Pero ahí les paso un tip. La mujer tiene una deshidrogenasa láctica en menor cantidad que la del hombre, por eso a veces tomando las mismas cantidades, a un hombre le puede caer la cirrosis en 10 años, pero a una mujer le cae en 5 años. ¿Por qué el término de exosas de importancia fisiológica? Exosa quiere decir 6 carbones. De aquí de los 6 carbones, una vez más, la glucosa es la que tiene 6 carbones, ¿vale? Entonces esta glucosa, si se dan cuenta, se obtiene de jugos de frutas, hidrólisis del almidón, azúcar de caña o de remolacha, entre ellos el betabel, la maltosa y la lactosa. Sí, la importancia bioquímica, el principal combustible metabólico para los tejidos, sí, la dichosa azúcar en la sangre, la dichosa azúcar que se afana a todo mundo, porque todo mundo se hace destrostis cada 6 horas, quieren saber cuánto tienen de azúcar en la sangre, todo mundo corre con los químicos, saludos a los químicos que nos están acompañando, para hacerse su glucosa sanguínea. Y yo les digo, ¿y esa hemoglobina glucosilada por qué no se la hacen? Es el reflejo de cómo tienen el azúcar en tejido, por lo menos en 90 a 100 días. Ya para cortar, pues más fácil en 90 días, que viene a ser el equivalente a 3 meses. Entonces, un retrospectivo de 3 meses que nos dice cómo nos encontramos, ¿vale? Yo les digo, hay una tabla del Colegio de Medicina Interna Mexicano, en el que el valor ideal sería 5.2, aunque sí es cierto, hay otros parámetros que se manejan, pero es que 5.2 es igual a 97.2, que si saldría con 5.3 de hemoglobina glucosilada en rangos porcentuales, ya sería 100.8, ya se está pasando del 100. Entonces, ¿cuál es la importancia clínica? Se excreta en orina, sí, eso se llama glucosuria. En la diabetes mellitus mal controlada como resultado de la hiperglucemia. Pero que quede claro, es solo la punta del iceberg. No nos confundamos, porque luego sí, ya un diabético con título piensa que si tiene 99 de glucosa, ¡ay, ya le aplaudimos! Yo les digo, no, pues primero cuando se volvió diabético, antes de que debutara ya como tal, con la triada clásica, pues, estaba bien hiperglicémico. Pero qué casualidad que con el paso de los años, yo le digo, queda huesito forrado de piel. Por eso esa triada clínica, si estamos esperando a que se desarrolle, no, señores, no esperemos a que se desarrolle esa nicturia. Yo les digo a los pacientes orinar de 2 o más veces de las 12 de la noche a la hora que sale el sol. Eso es nicturia. Polidipsia, una sed insaciable. Toma y toma uno agua y no sacia uno el agua, la sed, perdón. Esa baja de peso, sí, el paciente drásticamente en un mes puede bajar 5 o 10 kilos.
y esa orina sabor a azúcar. De hecho, del griego al español, diabetes mellitus significa orina con sabor a miel. Ese es el nombre como tal. Ahora, la D-fructuosa, ¿por qué? Porque también es una exosa, sí, tiene 6 carbones, se obtiene del jugo de frutas, de la miel, de la hidrólisis de azúcar de caña o remolacha, la inulina, isomerización enzimática de jarabe de glucosa para la manufactura de alimentos. Su importancia bioquímica: se metaboliza fácilmente por medio de la glucosa o de manera directa. Aquí se menciona una intolerancia hereditaria a la fructosa que lleva a acumulación de fructosa e hipoglucemia. Sí, pero la fructosa también se ha demostrado que lo que irónicamente nos dijeron en la carrera de medicina es que en las vellosidades intestinales se terminaba quemando porque era de fácil digestión. No, oh sorpresa, debe de llegar a al hígado. Entonces el hígado, si nos regresamos, este hígado gentilmente, sí, supónganse, la dieta, está desayunando como buen mexicano a las 11 de la noche, está comiendo como buen mexicano 5 de la tarde, y ya hay que aplaudirle a ese mexicano porque ya no cenó. Entonces, si se dan ustedes cuenta, de las 5 de la tarde a las 10 de la mañana que se le ocurra desayunar el siguiente día, estamos hablando de que son 17 y 7, 24, son 17 horas como tal. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si se pasó de comer glucosa, si se pasó de comer carbohidratos este hombre, pues su sorpresa, esa glucosa se va a pasar a glucógeno, pero si se dejan de hacer todas estas vías que son las normales, pues entonces, sorpresa, vamos a tener acúmulos de azúcar. Entonces, ese acúmulo de azúcar nos va a suceder que el hígado, si ya no tiene dónde guardarlo como glucógeno, pues entonces gentilmente de las 2 de la madrugada a las 5 de la madrugada va a empezar a producir colesterol. Esta vía no aparece aquí, pero es lo que viene a suceder. Entonces, al rato, esa es la alteración que se viene a suscitar, porque de ahí es de donde se sube el colesterol, pero el colesterol gentilmente obtenido de glucosa, pero también gentilmente obtenido de un paciente que, aunque a los 40 años de edad se pusiera a hacer ejercicio, y aunque se pusiera a correr maratones, y aunque hiciera todo lo que ustedes gusten, si ese hígado ya es graso, si ese hígado ya está subfuncional, pues difícilmente va a volver a la normalidad. Entonces se pretende que la fruta en su momento se comiera de las 12 del día a las 3 de la tarde, que es cuando, digámoslo, que el hígado no está tan saturado de reacciones químicas. La galactosa, sí, hidrólisis de lactosa, esta se encuentra o esta se metaboliza fácilmente a glucosa, se sintetiza en la glándula mamaria para la síntesis de lactosa en la leche, un constituyente de glucolípidos y glucoproteínas. La galactosemia hereditaria como resultado de fracaso para metabolizar galactosa lleva a cataratas. Estos son casos así muy, muy extremos, no es que sí se susciten. Por eso aquí muchos dirían, ay, pues qué bueno que no le dieron seno materno a mi hijo. No, son casos excepcionales, pero simplemente se contemplan. Y la otra, la manosa, sí, esta es hidrólisis de gomas de manano vegetales, constituyente de las glucoproteínas. Ven que por ahí, luego de las dichosas gomas, la única goma que de momento me viene a la cabeza era la que sí tuve contacto, la de la corteza de chabacano, que si mal no recuerdo en mi niñez, le daban un procesamiento y hacían que se volviera digerible, pero es un proceso muy artesanal. Los disacáridos de importancia fisiológica, sí,
Aquí tenemos a la sacarosa. Su fuente es azúcar de caña y remolacha. Una vez más ese betabel, el sorgo, algunas frutas y verduras. La rara falta genética de sacarasa lleva intolerancia a la sacarosa y por aquí podría ser una causa de diarrea y flatulencia. Es cierto, por eso a veces habemos quienes decimos, no, pues comí betabel y me puse muy flatulento y me dio diarrea, o esos brócolis o esas espinacas me llenaron de gases. Esa puede ser una de las del por qué. La lactosa, leche y muchas preparaciones farmacéuticas como relleno, sí, esta pues es más común, la falta de lactasa a lactasia lleva a la intolerancia a la lactosa, también diarrea y flatulencia, puede excretarse en la orina durante el embarazo. La maltosa, hidrólisis enzimática del almidón por la amilasa, cereales germinados y malta. Entonces la isomaltosa, sí, hidrólisis enzimática del almidón, los puntos de ramificación en la amilopectina. Esta es como tal de un aminoácido. Y ya de aquí la lactulosa, leche calentada, cantidades pequeñas, principalmente sintética, no es hidrolizada por enzimas intestinales, pero es fermentada por bacterias intestinales, se usa como un laxante osmótico suave. Por eso ven que esta lactulosa es el principio de ciertos fármacos cuando el ancianito no puede obrar, ahí se los estamos dando. Sí hay varias fórmulas farmacéuticas que manejan este principio y a eso se debe. No es o sea, sí tiene que ver un tanto con la leche de los dichosos enemas para que obre el paciente, pero miren, ese es el principio. Al ser un laxante osmótico, simplemente jala agua y se dice que al tener el colon 250 gramos de excremento o de peso, sobreviene el reflejo de la evacuación. Por eso es de que a veces el pobre abuelito, si no come, pues lógico, no llega a los 250 gramos de excremento y no va a obrar. Luego ya se espantan que ya lleva más de 7 días y simplemente sí, es una labor media incómoda del gremio médico, pero pues ahí nos ven usando el término desimpactar al paciente para que pueda obrar. Y sí, son estos dichosos enemas de lactulosa. O que por ahí cuando estuve en el hospital era de leche de polvo, no les digo la marca para que no me vayan a regañar, pero así era como se hacían los dichosos enemas. Y la trealosa, sí, encontrada en levaduras y hongos, el principal azúcar de la endolinfa de insectos. Entonces aquí tenemos los ricos champiñones, aquí tenemos las ricas setas, y aquí si nos damos cuenta, los dichosos chapulines, que bueno, yo en lo personal, no tanto los de Oaxaca, traen a vender chapulines de Cholula, y son muy sabrosos, y sí, pero miren lo que estamos comiendo también, una rica trealosa, que tiene como tal un disacárido, o sea, una azúcar. Aquí viene esto que nos atañe. ¿Por qué? Porque el almidón, sí, el almidón obtenido de todas nuestras semillas, aquí por eso lo más simbólico es nuestras adoradas papas, que legalmente nada más deberíamos de comerlas hervidas y así con cascarita, nada más las lavamos, esa es cáscara, agua y sal y bien ricas. Así me las sirvieron en un restaurante del Centro Histórico de la Ciudad de México, a un lado de la catedral, así mirando al norte, hacia la izquierda. Y miren, yo bien contento, en lugar de tortilla, comiéndome una papa como de 600 gramos, y qué delicia. Entonces, miren, el almidón es un homopolímero de glucosa que forma una cadena alfa-glucosilada llamada glucosano o glucano. Es el carbohidrato más importante de la dieta en cereales. Por eso aquí, oh sorpresa, cereales. Sí, cuando decimos, es que esa avena, es que esas almendras, es que sí, pero
estamos comiendo buen tanto de glucosa. Las papas, que por eso quise poner esta imagen, y las legumbres. De momento vamos a decir a las adoradas amigas que de momento dicen, acaba de ser luna llena el pasado lunes 26 de abril, la dichosa dieta de la luna llena, harta agua simple y lechuga. Y oh sorpresa, ¿de dónde? Miren, esa lechuga, están ustedes comiendo una deliciosa azúcar. Hoy que fuimos a correr al cerro, mi esposa y yo, las huertas de mi esposa, dice, mira, nos llevamos una lechuga. Y es sorprendente, sí, cortamos la lechuga, salió con bastante tierra la raíz, y en las puntas de la raíz, así como leche. Entonces, dense cuenta, si las legumbres tienen azúcar, pues ni se diga las verduras. Entonces, cuando dicen, es que me pusieron a dieta, es que nada más una lechuguita para conservar la línea, es que nada más estoy comiendo quelites también para guardar la línea. ¿Se dan cuenta? Cómo de momento a veces es nuestra falacia de buenas intenciones, y les hago la mención de las buenas intenciones porque de buenas intenciones están llenos los panteones. Entonces, abusados. El glucógeno es el polisacárido de almacenamiento en animales. A veces se llama almidón animal, sí. La inulina, es inulina. Ustedes disculpen, aquí se atravesó esta S, por eso dice insulina, no, pero es la inulina. Es un polisacárido de la fructuosa, un fructosano, que se encuentra en tubérculos y raíces de dalias, alcachofas y dientes de león. Pero si estamos hablando de tubérculos, ¿por qué no atrevernos a pensar? Por eso es conocida Puebla por los dichosos camotes, ¿sí? Raíces, si se dan cuenta, en las diapositivas anteriores les estuve mencionando mucho el betabel. El betabel es una raíz, la zanahoria es una raíz, los ricos rábanos es una raíz, no me aparto. O sea, sí son parte de nuestra diversidad de aquí de América, pero también démonos cuenta, por eso a veces arranquemos ese paradigma, esa creencia de que es que yo como sanamente. Les vuelvo a mencionar, esta es la cereza del pastel, es que yo como verduras y frutas, es que yo como legumbres y yo como verduras, o yo como, dice luego mi esposa, ay, ya me muero de hambre, pásate unas almendras. Me la quedo viendo y digo, ajá, ¿quieres azúcar con carita de almendra? Le digo, bueno, pues ahí te van tus almendras. Y ya por último, la celulosa es el principal constituyente de las paredes de las células vegetales. Sí, se dice como tal, es que la celulosa es para que le dé volumen al excremento. Sí, pero si vemos con las diapositivas anteriores, esta es la explicación del por qué. Sí es cierto, no la podemos degradar, pero también esta es la que le va a dar consistencia, sí, por un lado al excremento, pero también la dichosa celulosa es que cuando estamos de mírame y no me toques, pues esta es la que nos distiende y esta es la que nos pone re incómodos. Bueno, antes de dar las gracias, sé que no puse esa diapositiva, pero tomando referencia de un neurólogo norteamericano, él, por ejemplo, nos hacía mucho hincapié, de hecho, nos jala las orejas. ¿Por qué? Porque se dice que nuestro ADN, de hecho, está programado para que el 70% sea grasa, el 20%, el 25%, no, el 75%, del 70 al 75% es grasa, el 20% es proteína y solo el 5% debería de ser carbohidrato. ¿Por qué? Porque el cerebro es grasa. El 80% del peso del cerebro es grasa. Este autor atribuye que gracias a que comemos saludable, gracias a que comemos cereales, gracias a que comemos legumbres, gracias a que comemos verduras, gracias a que comemos raíces y tubérculos, gracias a eso
se está potencializando el Alzheimer o la demencia senil, que hasta cierto punto ya después va a entrar en la clasificación internacional de enfermedades como la diabetes tipo 3. Pero está bien, todavía los conservadores, pues hay que agarrarnos en debates, porque, es que yo como saludable. Entonces ese es mi aporte, yo sé que no soy quien, ni tampoco me pongo como juez. Sé que es un tanto difícil el querer entender, yo simplemente me quedo con que ir por una dieta variada, y sí es cierto, y también por el otro lado, no les incluí la diapositiva, pero ustedes saben de antemano, ese cronobienestar de Sankey, ese Velash, Inner, Cronui y Hasaki simplemente es para que volvamos a tener unas mitocondrias de 17 años, un cuerpo de 17 hombres y mujeres, y que simplemente por eso lleguemos a 100 años como si tengamos 60, y pues bienvenidos la vida, y que simplemente esto lo hagamos extensivo. Sí, no me aparto, comámonos esas almendras, comámonos ese rico cereal, comamos esas ricas legumbres, comamos esas ricas verduras, sí, pero también no satanicemos la carne. También no satanicemos, es que ¿cómo? Yo voy a freír mis alimentos con manteca de cerdo. Si el médico, ¿te acuerdas? Vino una vez un primo de mi esposa que dice, ¿te acuerdas del pediatra don no sé quién de 85 años? Por respeto no me reí, pero yo dije, caray, 85 años. Pues no, la verdad no doy. No, es que es una eminencia. Pues sí, no me aparto, pero simplemente aquí se apega uno al libro. Esta presentación, sí quise hacerla, es de bioquímica. Me fascina la bioquímica, es cierto, pasé con 6 de calificación bioquímica, pero créanme que con Sankey es como volver a reafirmar la bioquímica. Entonces, pues simplemente gracias por su atención y sigamos adelante. Aquí, si se dan cuenta, no llevamos la lechuga, pero por aquí quedan las medias de mi esposa, que fue por donde sacamos esa sabrosa lechuga. Entonces, si tienen alguna pregunta, este es mi cachorro que luego sale, y esta es otra cachorrita. Pero así es parte de nuestro paisaje de aquí de Acatzingo. Gracias por su atención. Wow, doctor Arturo, definitivamente muy enriquecedora su presentación, y creo que por eso me acaba usted de recordar por qué caramba no estudié nutrición. Realmente bastante, pues complicado hasta cierto punto, ¿verdad? Bastante complicado esto de la alimentación, y yo creo que bien dice usted, doctor Arturo, no se trata de satanizar nada, sino simplemente porciones, ¿no? Saber aprender a manejar los alimentos y las porciones, que pues es lo más importante. Y usted maneja una palabra muy importante, doctor, el ayuno. Los mexicanos somos buenísimos para el ayuno prolongado, de verdad. Y eso es lo que más nos empieza a afectar y más nos daña. Pues, doctor, ya le empezaron a llegar las felicitaciones y, por supuesto, las preguntas, ¿verdad? Y por aquí hay una que ya vi. Ok, dice el señor Gerardo Martínez de Ensenada, dice, Ensenada, dice, doctor Arturo, hay un cliente que tiene hipertensión y también presión ocular en el ojo izquierdo, quizás elevada, le pusieron gotas para dilatar y a partir de ahí ya ve borroso, no sé cuántos días le hayan puesto previos a que viera borroso. Posterior a eso le hicieron algo con láser, sigue sin ver bien. Acaba de salir de un cuadro de pie diabético, maneja 9.4 hemoglobina glucosilada, tiene 51 años de edad. Le quieren poner una válvula para liberar la presión ocular. ¿Usted recomienda estabilizar su hemoglobina glucosilada y la presión antes de someterlo a esa operación de la válvula en el ojo? Pues es que aquí estamos hablando de un glaucoma, independientemente de que sea de ángulo abierto o de ángulo cerrado. Simplemente ese glaucoma, mi estimado Gerardo, pues es el que lleva de la mano. ¿Por qué? Porque el glaucoma, simplemente la cámara anterior del ojo es la córnea, su pared posterior es el iris, pero cuando aumenta esa presión intraocular, el iris, que es el color que le da al ojo,
se estrella, digámoslo así, con la córnea, y entonces al momento de estrellarse, pues, oh sorpresa, ya no hace la función de cámara anterior. Y eso casualmente, esa presión intraocular está dada porque ese cuerpo vítreo, que se supone que no debería de tener glucosa, termina por ahí fugándose la glucosa. Eso hace que se suba la presión intraocular. Entonces, indudablemente, yo sé que por eso aquí chocamos, bien lo dice la doctora Luz Molina, yo sé que es nuevo el término, pero sí, a Dios gracias, de hacernos llamar especialistas en medicina mitocondrial, porque sí es algo totalmente diferente, que a lo mejor entraríamos en diálogo con el oftalmólogo, pero al fin de cuentas, sí es cierto, hasta que no se estabilice esa hemoglobina glucosilada, que con ese 9.4 estamos hablando, si 13% es 330 miligramos por decilitro, 5.2 es 97.6, supongamos que viene a ser como unos 220, 230, más o menos. Entonces, pero 220, 230, mi estimado Gerardo, si fueran hoy el laboratorio, estaríamos hablando del 29 de enero para acá, no de hoy precisamente. Entonces, sí, a base de los nutracéuticos, pues habría que ver, pero oh sorpresa también, yo les digo a los pacientes, porque a veces aquí entran muchas situaciones en el que luego dice el cliente, es que Velash sabe redulce, es que Cronuin sabe redulce. Hasta me dicen los pacientes, hasta me agarran los dientes. Y yo le digo, pues lo siente redulce porque usted tiene muchísima azúcar en su cuerpo. Nada más por eso le sabe reteque dulce. Y ya me dicen, ¿a poco usted lo toma? Le digo, sí. ¿Y a poco a usted no le sabe dulce? Le digo, no. Le digo, si usted me invita a un spray, ay, perdón, que no se deben de decir nombres, bueno, yo se los regreso porque entonces ese me sabe reteque dulce y ya no nos metemos con el refresco negro, ¿vale? Pero sí habría que verlo. ¿Qué tiempo nos va a llevar? No lo sé. Si se acuerdan en la otra presentación que también quise partir del oxígeno, porque ahí sí, nadie se salva, o sea, aquí a lo mejor podemos decir, ay, es que yo no como papas, ¿sí? Decía mi esposa cuando éramos novios, tira la papa caliente. Le digo, ay, pero ¿cuál si me traigo? Entonces, pero sí, era el punto de que aquí simplemente el tiempo que nos lleve a restablecerlo y que no nos vaya a jugar sucio de momento el riñón, porque a veces el riñón, trabajo que se empieza a instalar ese edema en tobillos, oh sorpresa, nos tenemos que ir súper despacio. Si queríamos darle dosis altas, pues nomás no nos va a ser posible. ¿Por qué? Porque a veces sí, yo sé que el laboratorio dice parámetros, pero de un momento a otro puede cambiar la economía del cuerpo, puede cambiar esa fisiología. Si ya estaba a punto de debutar con, por ejemplo, con una insuficiencia renal, ¿qué tal que si de momento coincide, vaya, esa crisis curativa, en lugar de que fuera crisis curativa, termina siendo el empujoncito? Pero créanme que a veces es lo curioso, y alguna vez cuando recién inicié con Sankey, yo dije, ajá, y entonces si me tomo el Velash, ¿cómo voy a saber si se va a las mitocondrias de mi corazón, si se va a las mitocondrias de mi neurona o se va a las mitocondrias de mi hígado? ¿Cómo saber hacia dónde? Entonces, si vieron ustedes, sobre todo contigo, Gerardo, de las láminas que sacó Sankey hace como 2 semanas, por el número de mitocondrias, sí es cierto, ves que dice una célula tiene 2.500 a 5.000 mitocondrias. Esas principalmente, ¿cuáles son? Neurona, hígado, páncreas, corazón, que son las más gastalonas, digámoslo así, pero de que todo el cuerpo tiene, todo el cuerpo tiene. Por eso les hacía mención que hasta el eritrocito también tiene sus mitocondrias. Y yo gentilmente pensaba
E irónicamente pensaba porque en la escuela de medicina nos enseñaron, es que el eritrocito es una célula anucleada que por eso tiene la forma de una donita para que se pueda deformar y en los capilares se pueda doblar. Por eso se supone que un eritrocito tiene ciertas medidas en, bueno, ahí sí, si me ponen examen de cuánto mide un eritrocito, creo que ahorita les fallo. Pero sí, esa forma de dona supuestamente se la daba que no tenía núcleo. Y oh sorpresa, después de leer los libros de medicina mitocondrial, resulta que siempre sí tienen mitocondrias. Y se supone que nos habían dicho que los eritrocitos, por no tener núcleo, pues tampoco tenían mitocondrias. Entonces yo decía, pues que son unos zombies que ahí andan circulando, que nada más le dan el color rojo a la sangre y va uno descubriendo que no. Entonces la recomendación, si es de laboratorio, porfa, Gerardo, si es del 29 de enero para acá, órale, todavía está vigente. Si no hay que volverla a hacer, pero sí hay que estar muy pendientes, para su dosificación y esperemos que sí, pero esa operación de válvula de ojo nos quedaríamos cortos, Gerardo. Ok, doctor Arturo, muchas gracias. Y en base a que ahorita hay en Facebook un montón de anuncios de esta dieta de ayuno, pregunta precisamente José Manuel, ¿qué opinión le merece a usted el ayuno? ¿Lo recomienda como desintoxicante para el cuerpo? No, legalmente, José Manuel, no es un desintoxicante. Entendamos que simplemente, es difícil de aceptar, primero, que a los 20 años de edad las mitocondrias dejan de limpiarse. O sea, al fin de cuentas, la mitocondria para que se den una idea, a la mitocondria le llega una molécula de glucosa, sí, por eso les puse las hexosas, le llega esa molécula de glucosa que son 6 carbones. Al momento que entra en la mitocondria, se supone que sí, va a producir adenosín trifosfato, sí, sus 37 adenosines trifosfatos por la vía de la oxigenación, por la vía aeróbica. Por la vía anaeróbica son solo 8, más menos 1. Pero si en su momento, producto de metabolizar esa glucosa para producir esa energía que es el ATP, se producen grupos hidroxilos, se producen grupos peróxido de hidrógeno, si no tenemos esa superóxido dismutasa, esa catalasa y esa superóxido dismutasa y la glutatión peroxidasa, pues oh sorpresa, esa mitocondria va a llegar el momento en que se va a morir. Sí, suponte, Juan Manuel, que tu hígado, un hepatocito tiene 5,000 mitocondrias. Sí, a lo mejor se le murieron 1,000, supongamos, a un hepatocito. Pero las otras 4,000 va a llegar el momento en que suponte que de momento una mitocondria se encarga de que sí solventa la compensación de llevar la glucosa al cerebro. ¿Por qué? Porque si no lleva la glucosa al cerebro, entonces el cerebro se queda sin batería. O sea, ¿cómo vamos a trabajar? Pero a la vez, al momento que deja de haber ese aporte de glucosa, entramos con las vías alternas del metabolismo, que son desdoblar el glucógeno a glucosa, agarrar un ácido graso libre y desdoblarlo a glucosa, o agarrar un aminoácido, el ejemplo clásico es la alanina, y también desdoblarlo en glucosa. Pero si entonces ya tenemos un hígado que no funciona, pues ahora echamos a correr nuestro hígado, porque entonces ¿de dónde va a ser su quehacer? ¿De dónde va a ser su trabajo? Lo ideal, se dice que el cuerpo está hecho para comer de entre 5 a 8 horas entre comida y comida. Por eso lo recomendable es, estos son de los maestros, sí, yo tuve maestros de 60 años hasta maestros de 90 años, y sí, una vasta experiencia. Gracias a Dios, esos maestros decían, si tú te levantas, Juan Manuel, a las 5 de la mañana, debes de estar desayunando a las 6 de la mañana, 1 hora después de la hora de que te levantaste. Después de ahí,
si desayunaste 6 de la mañana, tu siguiente comida legalmente debería de ser a las 5 horas, serían 11 de la mañana. Está bien, 7 horas, y estaríamos hablando de la 1 de la tarde que tú deberías estar comiendo. Por eso aquí luego mis hermanas gentilmente dicen, ay, pareces seminarista, estás comiendo a la 1 de la tarde. Digo, no inventen, porque pues las 5 de la tarde ya sería mi cena. Tenía yo unas tías, abuelas, que ellas eran el tecito con galletitas a las 5 de la tarde. Yo siempre les dije, ay, mis tías inglesas, era la hora del té a las 5 de la tarde, y ya para estar cenando a las 9 de la noche. Pero entonces, de momento pensamos, ay, es que me estás diciendo que coma 4 veces al día, me estás diciendo que coma 5 veces al día, ¿y por qué no? Ese es el detalle en el que no estamos familiarizados. Y a veces, por ejemplo, hay hombres que luego dicen, es que yo nada más como 1 vez al día. Digo, ay, amigo, pues, ¿qué no te quieres? No, pues es que, le digo, pues sí, pues es que ahorita, mientras con todo respeto, mientras esa panzota no se caiga, pues órale, tú vas a presumir. Pero en el momento, esa panzota ya nos está diciendo que tú ya eres un diabético en potencia, ya eres una bomba de tiempo. Miren, se dice el pecado más no el pecador, es lo que nosotros manejamos en el gremio médico. Les platico la anécdota, Juan Manuel. Una chica como de 32 años, hubo una ocasión, estábamos esperando el semáforo, mi esposa y yo, y le vi el cuello con acantosis nigra. Para quien no sabe quién es acantosis nigra, el cuello, pero súper negro, chica de 32 años, sí, un poquito pasada, y yo de momento vi que estaba haciendo marcha en zigzag, y yo dije, ay, caray, digo, ¿cómo no me la llevan a consulta para darle sangre? A eso pasó por mi cabeza. 2 semanas más tarde me vienen a traer, casualmente así, bueno, fue viernes, como 9 de la noche, que fuera yo a verla, la dueña de los tacos. Aquí venden tacos fritos. Bueno, ven que allá, por ejemplo, les llamarían en Sudamérica arepas, en otros lados les llaman molotes, y bueno, aquí tacos fritos. Ah, sí, está bonito el gatito blanco. Y pues resulta que la chica ya estaba infartada, ya estaba en el suelo de la taquería, totalmente, pues ya, simplemente muerta. Llegan los de rescate, estaba un colega haciendo el circo con las maniobras de reanimación cardiopulmonar. Digo, pues ya deja de hacerle, ya esta chica mínimo lleva 7 minutos de muerta. Sí, los papás inconsolables, pues yo de momento digo, ah, caray, pues a mí de momento se me espantó el sueño hasta la 1 de la madrugada, pero ya después me puse a dormir. Pero sí es lo sorprendente, el papá que es nuestro vecino, el papá de la difunta, aún no lo supera, pero he ahí el detalle, la chica se fue soltera, y pues miren, todo lo que a veces dice uno, y simplemente sí, se puede decir, hizo su última cena. El hermano todavía gentilmente, el hermano es amigo de uno de mis hijos. El hermano se fue, por el refresco, y cuando llegó, pues simplemente ya estaba en el suelo la chica. Entonces sí son de las situaciones en el que dice uno, ¿cómo comía? Pues solo ella sabe. De que sí, a simple vista, estaba súper obesa la chica, sí estaba súper obesa la chica, pero miren, son de las situaciones en las que a veces dice uno, es que yo qué como, o es que qué vamos a comer, o como a veces les digo, hacemos más hincapié al pastel, hacemos más hincapié a los bocadillos, y pensamos que con eso vaya. Y pues yo sería de la idea que sí, te vuelvo a repetir, Juan Manuel, de la hora que te levantes, 1 hora más tarde debes de estar desayunando. Por eso la misma palabra dice desayuno, es desayuno, o sea, quitar el ayuno, para que después 5 a 7 horas estés comiendo, para que después 5 a 7 horas estés cenando. Y simplemente sí, si se te antoja un vaso de agua simple a las 3 de la madrugada,
a las 5 de la madrugada con mucha confianza, bébetelo. Aquí una química farmacobióloga dice, es que no tomes agua en simple en ayunas, te va a dar hidropesía. Pues qué fácil sería que así al rato la pobre agua simple fue la responsable de la hidropesía, ¿vale? Pero por eso es el punto de que con mucho cariño se les dice todo esto para que vayamos rompiendo mitos, para que vayamos quitando pues esas, sobre todo malas costumbres que las traemos de nuestra mamá, de nuestra abuelita y pues a veces así se las transmitimos a los hijos y se vuelve el círculo vicioso. Así es, doctor Arturo. Híjole, pues creo que mis maestros fueron más pesados que los suyos porque los míos decían que media hora después de despertar ya había uno que estar comiendo, ¿no? Entonces, bueno, a fuerza, ¿no? Sí, tiene usted toda la razón, doctor. Y bueno, pues sus palabras despertaron un poquito más la conciencia también de Amaury, porque él pregunta, le dijeron que tenía hígado graso y con esa información se queda pensando, ¿qué le podría recomendar usted para este hígado graso? Para ese hígado graso, pues, una, habría que saber tu edad. Segunda, sábete que, que mientras no tengas ese edema, vaya, se ve por parámetros de laboratorio, pero que quede claro, no el perfil de 50 pruebas que luego piden los químicos para revisarte que la amilasa, que la DHL, y todas las transaminasas habidas y por haber, no, porque a veces simplemente sí, es verdad, ese hígado graso te lo va a estar dando pues la edad, cómo estamos comiendo, pero insisto, a veces no nos quedemos con la idea de que es que ya me dijeron que tengo hígado graso, sí, ¿y ahora qué vamos a hacer? Porque si nada más corregimos con la dieta, yo les digo, el daño ya está hecho. Por eso a veces aquí aplica mucho la analogía. Dios perdona siempre, nosotros a veces, pero el tiempo no. Entonces, si ese hígado graso sí salió por ahí por ultrasonido, salió por laboratorio, pues sépanse que contamos con nanobiotecnología y pues hay una esperanza en el que se puede hacer algo. Ya si legalmente estamos con hidropesía, con ya líquido de ascitis, o anasarca, que es un edema generalizado, desde abdomen hasta tobillos, que ya está uno lleno de agua, pues sí es cierto, a lo mejor ahí el pronóstico se reduce muchísimo, porque a veces, ahí entraríamos con lo sofisticado, perdón, de que el síndrome hepatorrenal y, o sea, se ve como coludido, por así decirlo, hígado con riñones. Sí es cierto, si uno falla, el otro falla. Yo les digo, ya cuando se entra en el clásico falla de órganos, pues basta con que tengamos un órgano lastimado y de ahí se sumen dos, a partir del dos, pues ya se le empieza a llamar falla orgánica múltiple, pero entonces pues ya ahí sí ya no hay vuelta de. Yo luego les digo, pues es que disfruten a su familiar, le quedan 24, le quedan 72 horas, dicen, ay, no invente. Le digo, oh, pues entonces no, pero pues es el detalle que sí es cierto, sabe uno diagnosticar, pero ese tipo de diagnósticos no. Apenas el otro día mi esposa contactó a una doctora, sí, dueña de clínica, pero de momento haga de cuenta que cuando yo le dije todas las maravillas que hacemos aquí con esta nanobiotecnología, literalmente se cerró. Y sí es cierto, de momento dice uno, ¿por qué no hay esa alegría por instruir, por salvar por sobre todo por compartir el conocimiento para que al fin de cuentas, pues cada uno de nosotros tenemos la última palabra y somos los que vamos a decidir, ¿sabe qué? Si acepto o no acepto. Por eso hay ese consentimiento informado, vaya. Pero sí, tiene ese consentimiento informado, precisamente por eso se les hace saber.
Yo sí les mencioné lo de la lechuga y lo de la agüita es porque tenía yo una compañera de medicina, por eso les digo que les digo el pecado más no el pecador. En la carrera ella hizo 2 veces la dieta de la luna, ya estaba obesa, y resulta que aguantó el ayuno 36 horas, pero a las 36 horas que le dice al novio que le habla al celular, ¿sabes qué? Ya estoy desesperada, vete por 2 semitas, sí, le llevó 2 semitas de la ciudad de Puebla y 1 litro de refresco negro, y pues, ¿dónde quedó la dieta? Pues sí, hasta creo que ganó otro kilo de más. Entonces, pues ahí el detalle. En ese entonces que se supone que teníamos 19 años y que se supone que todavía sus mitocondrias estaban al centavo. Pero pues esta chica, espero que no esté aquí de invitada, originaria de San Andrés Tuxtla, es un cuadro real, vaya, que uno como tal, en ese entonces, pues apenas en segundo año de medicina, pero sí todo lo que hacíamos. Entonces sí, miren lo que son las cosas. Aquí Gerardo Martínez ya gentilmente me dijo que sí, efectivamente, el eritrocito es un disco bicóncavo, tiene un diámetro que oscila entre 7 y 8 micras, un volumen promedio de 91 femtolitros y una superficie casi de 135 microgramos cuadrados, vaya. Entonces, sí, ahí andamos con nuestros eritrocitos. Yo les digo, es lo que le da color a la sangre, por eso la sangre es roja, por la hemoglobina, y esa hemoglobina por su grupo férrico que se oxida, eso es lo que hace que sea de ese color rojizo, que me recuerda a mis años en la herrería de mi papá, porque cuando me ponía a quitarle el óxido al fierro, pues sí, el óxido era de color anaranjado, de color café pardo. Entonces, por eso la sangre, pues es de color roja, pero no es porque andemos, o sea, el término por eso oxidado, no, el eritrocito sí transporta glucosa, come glucosa, transporta oxígeno, también consume oxígeno y de regreso lleva dióxido de carbono. Entonces sí, son nuestro sistema de transporte de nuestro cuerpo, y él sí no hace paro ni le sube la tarifa porque dice la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, no, ¿vale? Pero sí querramos a nuestros eritrocitos, porque por eso precisamente la hemoglobina glucosilada es que esa hemoglobina pues se atasca de azúcar y pues al rato el eritrocito pues ya no sirvió. Esa es la realidad. Ok, doctor Arturo, la persona que comentaba del hígado graso tiene 41 años, imagínese, sí está bastante joven, digo yo, ¿verdad? Bastante joven, en su punto, vaya. Sí, claro. Ok, doctor, Sí, preguntan, persona con esquizofrenia y convulsiones, ¿qué le daría como nutracéutico y en qué dosis le recomendaría a usted? Esa persona tiene 42 años. Pues primero, vamos a ver, porque lo más probable es que para la convulsión o le dan difenilidantoína o le dan carbamazepina o le dan ácido valproico o no sé qué le den de los anticonvulsivantes. Pero recordemos que el INER se contraindica con los anticonvulsivantes y se contraindica con los bloqueadores de canales de calcio de la presión arterial, los antihipertensivos, verapamilo, amlodipino y nifedipino, que son los principales calcio bloqueadores, vaya. Pero de los otros habría que ver con el ácido valproico, o sea, cuál de todos los anticonvulsivantes, porque el sector salud, pues, la mayoría de veces maneja carbamazepina. Si no le está carbamazepina, se van con ácido valproico. Si no, pues con adifenilidantoína. Si no, con amitriptilina. Bueno, esos ya son como de tercera opción. Pero inicialmente sería puro Velash, y ya de acuerdo a ese Velash, pues sí, en ellos sí precisaría cuántos miligramos, por ejemplo, se toman de carbamazepina, cada qué tiempo, para ir disminuyendo las dosis, y de acuerdo a eso,
pues ya se vaya poniendo bien. Pero, sí, iríamos primero destetando el anticonvulsivante semana por semana hasta que ya totalmente la dejemos destetada de eso, y entonces ahora sí metamos INER, y el INER, digámoslo así, que va a ser el bueno de la película. Ok, doctor, pues hasta ahorita, doctor, estas han sido las preguntas que han hecho. Muchísimas gracias, doctor Arturo. Yo creo que fue una excelente presentación. La verdad, muy, muy agradecida por haber aceptado esta invitación, y usted cierra y culmina el círculo dedicado a la alimentación que tuvimos ahorita en lo que fue el mes de abril. Pues muchísimas gracias, y para mañana, que es el Día del Niño, ya saben que para nada vamos a comer lechuga. Definitivo. Pues ahora sí, por eso les digo, el gusto se rompe en géneros, pero sí, pues una vez más, no menospreciemos ningún alimento. Por algo se come rico, por algo se come sabroso, por algo la cocina es variada, pero sí también no nada más enfocarnos a algo y olvidar los demás grupos, vaya. Así es, doctor. Bueno, pues le quiero comentar que hay una persona, José Manuel Farías, que él está desde Ecuador. Y bueno, pues qué padre que nos estén mirando desde Ecuador. Muchísimas gracias por eso. Y bueno, muchas felicitaciones para usted, doctor Arturo. Muchísimas gracias, de verdad, le agradezco bastante. Y bueno, pues, Mau, no sé si me quieras comentar si está el doctor Alfonso. Ahorita el doctor está en una junta. Ok, bueno, pues entonces, a nombre del doctor Alfonso Casabal, nuestro querido líder Rino Embajador, pues les doy a todos ustedes la más calurosa de los agradecimientos, porque estuvieron aquí el día de hoy en cierre de periodo de liderazgo. Y wow, pues recuerden echarle pues todos los kilos, pero desde el principio, no solamente hoy, ¿eh? Bueno, pues muchísimas gracias. Aquí está haciendo un calor tremendo, estamos con agüita todo el tiempo, por supuesto con Cronuit. Y muchísimas gracias, doctor Arturo. Un comentario final, por favor. No, pues al contrario, muchas gracias. A veces siempre el temor y el jalón de orejas de los maestros era que se dé uno a entender, vaya, porque si no, pero créame que de corazón, sí cierro con lo que decía el doctor Ignacio Chávez, el fundador del Hospital de Cardiología ahí en Ciudad de México. El conocimiento es para compartirse. Si se lo queda uno, se pudre en las neuronas, y entonces valiente el conocimiento. Eso es la maravilla, esa es la gratificación del por qué. Qué bueno que se hacen este tipo de sesiones, porque es la manera en cómo uno, sobre todo, se retroalimenta. Así es, doctor Arturo. Alguien había abierto su micrófono, parece que quería hacer una pregunta, no lo sé. Pues no, parece que no, doctor. Ok. Bueno, pues muchísimas gracias, doctor. Yo le agradezco mucho. Piden su número de teléfono, doctor, si lo quiere usted poner en el chat. Sí, ya lo estamos anotando, doctora. Perfecto, pues muchísimas gracias a todos, de verdad les agradezco mucho que estén aquí. No se pierdan el día de mañana, que empezamos desde temprano, ya saben, con Rino Digital. Por favor, tempranísimo a las 10 de la mañana estamos ahí pendientes con esta capacitación. Luego la Universidad de Sanqui a las 5 de la tarde empezamos, a las 8 investigación pura con la doctora Molina, y de ahí nos vamos a las 9 de la noche con todo lo que es testimonios. Pues muchísimas gracias a todos, les mando un saludo muy grande. Muchas gracias, doctor Arturo, espero no sea la última vez que lo vemos aquí. Yo sé que no, muchísimas gracias, porque esto se ve que le encanta y eso es muy bueno. Fíjese que yo le quiero comentar una cosa antes de cerrar, que cuando el maestro es bueno, la gente feliz de la vida se queda. Llevamos hora y media aquí, doctor, y ninguno estamos presentes todos los que empezamos. Y pues qué padre por eso, doctor. Le felicito mucho, porque como maestro es usted excelente. Muchísimas gracias. Muy buenas noches a todos. Un abrazo. Gracias. 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 Adiós.